María José, muchísimas gracias por participar en esta charla que vamos a tener. Me gustaría pedirte que te presentes un poco y nos cuentes algo sobre ti. Pues soy María José Ramos, tengo 29 años, soy de Coruña, estudié periodismo y ciencias políticas, un máster de investigación social, a mí me gusta mucho lo social, y el año pasado pues vine a Spanaes porque tenía dudas y me diagnosticaron con TEA, después de muchísimos años con problemas de ansiedad, salud mental, sentirme diferente, rara, antes de sentir que no encajaba. Pues al final llegué aquí a Spanaes y me dijeron que pues efectivamente era TEA. Genial, muchísimas gracias. Bueno, pues ahora me gustaría preguntarte un poco por tu vida social, ¿no? Me gustaría que me dijeras qué actividades te gusta hacer en tu tiempo libre, si haces alguna con amigos, con familia, un poco contarnos cuáles son tus gustos. Pues con amigos y familia, sí, lo que más, de las cosas que más me gusta hacer es pues ir a cenar, ir a comer, ir a algún sitio así, me gusta mucho comer bien, ir a festivales, ahora a ver si este año se vuelve a poder, ir al cine, y también, bueno, de vez en cuando hacer paseos, senderismos, ir a conocer un poco la naturaleza. Genial, muy bien. Bueno, y cuéntame un poco, porque aparte del tema de quedar con los amigos, no más de ocio, me has contado que te gusta mucho el tema de la difusión. Tú das charlas, sobre todo a un público adolescente, ¿no? Y me gustaría saber qué es lo que te gusta de esa actividad. Sí, me gusta mucho el tema de la difusión, de contar historias, experiencias, ¿no? También un poco la razón por la que estudié periodismo en su momento. Y me gusta mucho porque veo la necesidad de la gente de conocer cosas que normalmente no se conocen, de contar historias, de experiencias dentro de toda esta diversidad. Y empecé mi activismo pues cuando me empecé a identificar como bisexual dentro del activismo LGTB, y pues desde el año pasado que sé, que he descubierto que soy autista, esa necesidad, ¿no? de explicarle a la gente, de visibilizar toda esta diversidad, todas las diferencias que no son malas ni buenas, simplemente existen, somos todos diversos, somos todos humanos, y pues esa cuestión de tener que respetar y aceptarnos tal como somos. Que pues lo principal es conocernos y saber que la gente sea diferente a uno no significa que sea peor o mejor, simplemente pues diferencias y tener que respetarnos. Genial. ¿Y entonces qué es lo que dirías que te gusta más de esa participación? Pues me gusta principalmente el hacer llegar ese mensaje que no conocía a la gente, y hacer llegar eso, el mensaje pues que hace falta, a ver cómo lo explico yo ahora. No, el hacer, el sorprender a la gente, ¿no? El llegar a la gente y que la gente conozca algo nuevo que igual no lo sabía, no se lo esperaba, y que por otros medios pues tradicionales de las propias dinámicas sistémicas que tenemos en el día a día no alcanza a esos márgenes de la diversidad, y que pues me gusta meterme ahí y decir, no, en los márgenes también hay historias, también hay personas, siempre las ha habido, no es algo que sea nuevo, sino que pues antes no se visibilizaban y ahora por fin pues podemos llegar a enseñarlas, a visibilizarlas, porque por fin tenemos esas herramientas para hacerlas llegar a todo el mundo. Muy bien, muy bien. Bueno, y un poco, tanto a nivel de ocio como igual en esas actividades de difusión, ¿cuáles dirías que son las incomodidades, ¿no? que a veces te impiden hacerlas o te dificultan hacerlas? Pues en mi caso, lo que siento que más me dificulta es, por un lado, el tema sensorial, que antes no sabía identificar hasta el año pasado, pues por este tema del diagnóstico, que ahora sé lo que es, pues precisamente todo el tema sensorial, ruidos, luces, olores, que antes no sabía identificar qué era y ahora sé lo que es, que pues si estoy en un restaurante que huele mucho a frito, que hay mucho ruido, que no puedo hablar con la gente, pues ese tipo de cosas no era consciente de que me molestaban tanto, y ahora sí. Y por otro lado, también un poco con esa cuestión de la visibilización, pues la falta de información que tienen algunas personas a la hora de entender pues, que en mis circunstancias yo no funciono de la misma forma, yo no reacciono a algunas cosas de la misma manera, mis emociones no las muestro de la misma manera.
Entonces sí que he tenido problemas con ciertas personas porque estaban esperando cosas de mí que yo no mostraba y que yo me esforzaba en explicarles precisamente, y como que había una barrera ahí de comunicación. Entonces, pues las dificultades son bastante amplias en ese sentido. Vale. Y entonces, ¿qué dirías que necesitas de los demás para sentirte mejor? Pues principalmente esa tolerancia, respeto, ¿no? Ese aceptar que aunque sea diferente, no pasa nada, que llegando a ese punto de comunicación, de pues yo intento explicarme lo mejor que puedo a la hora de decir, pues quizás no puedo salir todos los fines de semana del mes, que pues igual un fin de semana puedo hacer caso a eventos sociales, o que quizás necesito espacios mucho más tranquilos, ¿no? Que pues irme de discotecas, irme a la pelica no es lo mío, pero irme a hacer una ruta de senderismo en el campo, donde no hay ruidos, donde no hay tanta gente, sí que me resulta más cómodo. Entonces, por parte de la gente, pues también ese pequeño esfuerzo de decir, vale, que sea diferente no quiere decir que sea algo malo, que tenga que cambiar, sino simplemente pues respetar esas diferencias y buscar los espacios en los que se pueda trabajar en común. Genial. Bueno, ¿y qué reacción crees que tienes en los demás, ¿no? Cuando haces este tipo de charlas o cuando quedas con tus amigos? A la hora de dar charlas y explicar y divulgar y todo eso, veo diferencias entre pues, el tipo de público. Yo normalmente lo que he hecho ha sido dar charlas a público adolescente, pues chavales de cuarto de la ESO, primero de bachiller, así de instituto. Y cuando hablo con ellos, que a mí me siento mucho más cómoda hablando con adolescentes que hablando con adultos, porque cuando hablo con ellos los veo mucho más abiertos a cualquier tipo de discurso, de experiencia. No tienen esa barrera mental de que todo tenga que tener sentido dentro de su cabeza, sino que están explorando todavía. Entonces escuchan con muchísima curiosidad, hacen muchas preguntas. Al principio sí que se les ve más cortados, como que no saben bien qué esperarse, pero se van soltando y ya hacia el final pues hacen muchísimas preguntas. Eso, que yo con los adolescentes me siento muy cómoda, porque como aunque al principio sean como más retraidillos, luego se sueltan y no tienen esa barrera mental de esto es desconocido, no lo voy a escuchar, no entra dentro de mis esquemas mentales, sino que tienen esa perspectiva de la curiosidad, de saber qué hay en la realidad, qué es lo que es este mundo. En cambio, con adultos, incluso con algunas relaciones, amistades o conocidos que he tenido, a la hora de hablar de estos temas, se les ve mucho más reacios y sí que se les nota esa barrera de esto no me encaja, lo voy a escuchar pero con pinzas, y como que les cuesta mucho más el estar abiertos a esto de pues, nuevas experiencias, nuevas perspectivas, y que el mundo no es solamente ese esquema que le han contado y que se ha instalado en su cabeza. Entonces sí que es verdad que por parte de ese público más adulto sí que estaría bien pues buscar esa forma de que escuchasen con más curiosidad y no con esa perspectiva de prejuzgar lo que hay. Pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia, María José. Gracias a vosotros.